Muy buenos días, estimados estudiantes, estimados maestros. Vamos a continuar con las clases para quinto y secundaria. Vamos a ver esta clase titulada Leemos el texto, cómo los indígenas usan las plantas medicinales para aliviar los síntomas del coronavirus. Para esto nos acompaña nuestra alumna Jimena. Jimena, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, profesor. Muy bien. Muy bien, Jimena. Hoy ya vamos a trabajar la competencia, lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Mi pregunta es, ¿tú te acuerdas cuáles son los pasos o qué hacemos cuando trabajamos esta competencia, lee diversos tipos de textos en su lengua materna? ¿O no te acuerdas? Sé sincera. No me acuerdo, profesor. Por eso estás en carpeta de recuperación, pues, Jimena. Pero bueno, ya. Poco a poco vas a ir recordando. Muy bien, vamos a ver las normas de convivencia. Por ejemplo, ser puntual, responder a las preguntas planteadas en el momento oportuno, tienes que levantar la mano, y respetar las opiniones de tus compañeros. ¿Cuál es el propósito de aprendizaje de esta clase? Leer y reflexionar sobre la lectura, cómo los indígenas usan las plantas medicinales para aliviar los síntomas del coronavirus. Vamos con los criterios de evaluación. Tienes que localizar información explícita. Ahora te pregunto, Jimena, cuando hablamos de información explícita, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nivel de lectura? ¿Literal, inferencial o crítico? Inferencial. Uy, sí, yo te mando para que repita recuperación y encima para que repitas 2 grados más. ¿Qué pasa, Jimena? La información explícita se refiere a lo literal, es decir, a lo que está loco, lo que tú puedes captar rápidamente en el texto. Implícita es lo contrario. Claro, explícita es literal. Por ejemplo, ¿cuál es el título de esta diapositiva? ¿Cuál es el título? Jimena, te estoy preguntando, ¿cuál es el título de esta diapositiva? De la diapositiva de Esta, de rojita, de rojita. criterios de evaluación. Ahí está, muy bien, por fin una, muy bien. No, broma, broma, broma. Es que esto es literal, pues está loco, Jimena, muy bien, muy bien. Cuando vemos información explícita, hablamos de información literal. Entonces, tienes que buscar esta información y responder a las preguntas que te van a realizar, a las preguntas formuladas. En cambio, en este segundo criterio tienes que inferir información implícita. Jimena, ¿a qué nivel se refiere información implícita? ¿Literal o inferencial? Vamos. Ahí sí, inferencial. Por descarte, ¿no? Oh, Muy bien, muy había confundido las palabras. ya, pues no quedaba otra. Muy bien, deducción. Tienes que deducir las relaciones lógicas que te ayudan a comprender globalmente el texto. Y finalmente reflexionar, es decir, tienes que opinar, ¿ya? ¿Sobre qué vas a opinar? Sobre el contenido del texto, sobre su organización, sobre las estrategias que utiliza el texto para que se pueda hacer entender y también opinar sobre la intención del autor del texto. Muy bien, Jimena. A ver, ¿tienes alguna estrategia de lectura? De repente quieres hojear el texto. Mira, vamos a hojearlo. Entonces tiene 3 diapositivas. Ya ahí está, ¿ves? Ya lo hojeaste. ¿De qué tratará el texto, Jimena? Nada. Uy. Acerca de las plantas medicinales, pues que las familias están tratando de consumir para esta pandemia, para Muy, evitar. muy bien. Las plantas medicinales por la pandemia. Ya está perfecto. Ahora dime, ¿qué tipo de texto será? ¿Narrativo, expositivo? ¿Qué tipo de texto será? Narrativo, profesor. Narrativo, vaya. Esto va a tratar de una plantita medicinal llamada hierbita. Y No, hierbita no. va a estar en la selva y va a conocer a más amiguitos llamados tal vez camotito, papita y lechuguita. ¿Tú crees que trate de eso? No, profesor, expositivo. Muy bien. ¿Cómo te Poner, das cuenta que es un texto positivo, Jimena? ¿Cómo? va a exponer acerca de las plantas que se están consumiendo, pues, para el síntoma de Ah, muy bien, muy dar. perfecto. Entonces ya vamos mejorando, ¿ah? Ya sabes, no es un texto narrativo, no va a tratar de un personaje llamado Plantita y va a conocer a alguien más grande que se llama Arbolito. No, ¿no? Ya, muy bien. Ahora vamos a leer el texto. Creo que sí, ahí sí puedes observar bien, ¿no, Jimena? Sí se ve. Ya, listo. Ahora sí, yo te voy a preguntar, vas a leer el primer párrafo y me vas a decir qué resaltamos.
Fíjate el título, fíjate el subtítulo, de repente por ahí te da una pista. Vamos, Jimena, vamos a ver. Ya te sé. Una mujer indígena ha creado geles desinfectantes utilizando las hierbas de su madre, que su madre usaba para alejar las plagas y tratar enfermedades respiratorias. Su iniciativa ha recibido el apoyo de las autoridades locales. A Blanca Bonilla todo esto de las plantas medicinales le vino dado por su madre, la señora Dolores, quien trabajó toda su vida en la botica natural que tenía en La Calera, una comunidad indígena incrustada en los Andes ecuatorianos. Blanca era la última de 9 hermanos y recuerda que, desde que tiene uso de razón, ayudaba a su madre. Me ponía un sombrerito y me daba con una canastita y en un cuchillo para que fuera a recoger las plantas medicinales. Recuerda, me explicaba que estaban en las partes secas, bosques, zanjas, tierras arenosas o junto a los árboles. Cada una tenía un sitio y para mí era como un cuento las cosas que me contaba. Ya, a ver, Entonces, Jimena, yo te digo algo, por ejemplo, de esta primera parte, ¿hasta dónde resaltarías? ¿Qué resaltarías, Jimena? la creación del gel desinfectante utilizando las hierbas de su madre, que su madre usaba para alejar las plagas. Ya, está muy bien. O sea que acá vamos viendo algunas palabras que se van repitiendo. Mira, indígenas, indígenas. Plantas medicinales. Bueno, acá habla de hierbas, ¿no? Y habla acá del coronavirus. Aunque acá no habla del coronavirus, habla de enfermedades respiratorias. Entonces, utilizando esa información que está desde el título, te vas fijando que esto se va repitiendo en cada parte del texto. Una mujer indígena ha creado, ¿no?, los geles desinfectantes hasta enfermedades respiratorias, que esto abarca al coronavirus. Muy bien, entonces tienes que fijarte cómo la información va avanzando, va progresando, utilizando estas palabras, plantas medicinales, enfermedades respiratorias y los indígenas. Cuando veas que se va por información muy específica o como que se desvía un poco del tema o da muchos detalles, eso no lo vas a resaltar. Vamos, Jimena, dar una lectura silenciosa a este párrafo y creo que con eso ya podríamos resaltar. A ver, vamos, vamos. Esto, en forma silenciosa, a ver. Y me dices, profesor, ¿esto se resalta, esto no? Vamos. Resaltaríamos, trabajó toda su vida, la señora Dolores trabajó toda su vida en la botica natural que tenía La Calera en una comunidad indígena. Ya. A ver, mira, ya, porque te das cuenta que desde acá todo esto ya son detalles, ¿no? Y no te habla de las medicinas, cómo se hacen, sino da detalles de la vida de Dolores o de Blanca, ¿no? Sí. Y esto no va desarrollando esta información, no hay progresión temática. Muy bien, entonces mira, a Blanca Bonilla, todo eso de las plantas medicinales le vino dado por su madre, la señora Dolores, ¿no?, quien trabajó toda su vida en la botica natural que tenía en La Calera. Ahora dime, ¿nos importará lo que está después de Calera? ¿Es importante esto? ¿Tú qué No, piensas? Ah, entonces ahí, ahí lo dejamos. está Muy narrando. Ahora fíjate, si vamos a hablar de Blanca Bonilla y cómo usa las plantas, eso debe estar desarrollado o ampliado en este párrafo. Vamos, Jimena, va a ser más fácil así, vamos. Ya, leo en voz alta, ¿no? Ya, como quieras, creo que sin voz alta porque la gente no se duerma. Ya, vamos, vamos. Esta mujer de 42 años, que tras la muerte de su progenitora asumió el oficio de curar con plantas, echó mano de sus conocimientos para enfrentar el nuevo coronavirus, junto con otras mujeres de su comunidad. Descendió hasta las quebradas en caminatas hasta 2 horas para recoger la ruda, la altamisa o marco, la uchuguiua o planta de ají, y la ashanjigua, nombre quechua de una planta nativa. Con estas plantas, las mayores de La Calera combatieron un mal similar,
dicen, en el pasado. Le conocían como la tos del burro y también los mataba, recuerda Blanca. A ver, ¿qué resaltarías de ese párrafo? Echó manos de su conocimiento para enfrentar un nuevo coronavirus. O sea, asumió el oficio de curar con plantas. Ajá, tras la muerte de su progenitora, asumió el oficio de curar con plantas, echó mano de sus conocimientos para enfrentar el nuevo coronavirus. Muy bien, ¿y por qué está ahí? Todo esto que está acá, ¿qué te indica o de qué habla? Está narrando de su experiencia anterior, una enfermedad similar al coronavirus. ¿Qué te parece si solamente vamos a resaltar así en forma individual cuáles son estas plantas, ¿no? Plantas, sí. A ver. La ruda, antes de recoger la ruda. A ver. Ruda, Altamisa o Marco, Uchujiwa, o planta de ají, la Ashnajiwa, y ya está. Muy bien, o sea que ella curaba con plantas y algunas de estas plantas son estas. Incluso llegó a enfrentar al nuevo coronavirus. ¡Aso, qué bacán! Muy bien, siguiente párrafo. Vamos, Jimena. Como ya sabes cómo se va desarrollando la historia o cómo va avanzando el texto, va a ser más fácil leer cada vez. Cada vez va a ser más fácil leer. Vamos, Jimena, a ver, ese párrafo. Blanca y sus vecinas volvieron a buscar la medicina entre los arbustos de su comunidad. Una de las más recolectadas fue la verbena, que tomada en infusión sirve como descongestionante y baja la fiebre. Blanca, que también se apoya en la apiterapia, aplicó propóleos, polen y veneno de abeja a los pacientes, que desarrollaron cuadros respiratorios más complejos. Sí, tuve casos preocupantes y fue difícil tratarlos, pero no tuvimos pérdidas. Muy bien, Jimena. Entonces, a ver, ¿qué resaltamos acá? Una de las más recolectadas fue la verbena. Ya. O sea, esto va desarrollando la idea anterior, ¿sí o no? Con eso había afrontado el coronavirus. Ya, perfecto. Aparte de la verbena. También la apiterapia, que aplicó Y los propóleos, ¿no? propóleos, polen y veneno de abejas. Ya está, muy bien. ¿Y con esto qué hicieron? ¿A quién le aplicaron? A los pacientes que desarrollaron cuadros respiratorios más complejos. Así es, se enfrentó al coronavirus, mira. Uy, uy, uy. Bien, ¿ah? Bien. A ver, vamos a ver si es que sigue hablando de la señora Blanca. A ver, este párrafo, Jimena, vamos, vamos. El combate del coronavirus con plantas naturales en La Calera se dio a conocer gracias a las informaciones de la radio comunitaria Ilumán, que recorrió varias comunidades indígenas durante la pandemia. El periodista Alberto Segovia comenta que en el campo todos prefieren curarse en sus casas utilizando las plantas, antes que ir a los hospitales. Según su experiencia, les va mejor. En la ciudad la gente está muriéndose, en el campo hay menos muertes. Ya, a ver, ¿qué resaltas ahí? En el, todos prefieren curarse en el campo, en sus casas. Muy bien, en el campo todos prefieren curarse en sus casas utilizando plantas. Muy bien, ¿ah? Esto quién lo dijo, un periodista, ¿no? Ya, ya está. Antes que ir a los hospitales. Ya está. Muy bien. Y ahora vamos con el siguiente párrafo, Jimena. De repente esto se desarrolla, porque acá ya presenta nueva información. Ya no está hablando de señora Blanca, acá habla del campo. A ver, vamos a ver qué más pasa. Vamos a ver. El periodista comunitario cuenta que en otra zona andina llamada La Unión, las parteras se reunieron para crear un remedio contra el coronavirus con unas 40 plantas, pero no revelaron ni un solo componente del brebaje. En general, hay mucho recelo en las comunidades para hablar de sus conocimientos ancestrales. Omar Vacas Cruz, etnobotánico e investigador independiente, lleva 2 décadas elaborando un inventario de las botánicas curativas que existen en Ecuador.
Según sus cálculos, hay más de 3.200 plantas medicinales en el país. Esto es el 12% de las plantas medicinales documentadas en el Kew Gardens, una de las instituciones botánicas más prestigiosas de Londres. Muy bien. A ver, ¿cómo se desarrolla esta idea en este párrafo? ¿O qué nos habla? Vamos. Ella, pues, la zona andina llamada La Unión Ya, se reúne para crear un remedio contra el coronavirus con muy unas 40 plantas. paso. Muy bien, ¿ah? O sea que en otra zona andina, ¿no? En la Unión, las parteras se reunieron para crear un remedio contra el coronavirus con unas 40 plantas. Muy bien, ya está. Eso será lo único importante. A ver, ¿qué opinas? ¿Qué más aparece acá? A ver, vamos. Eh, la investigación del etnobotánico. A Omar Eh, Cruz, Omar Vacas. Muy bien, vamos con Omar Vacas. ¿Qué nos dice Omar Vacas? él estaba investigando y dice que hay eh, más de 3.200 plantas medicinales en el país, Ya, muy bien. la Ah, cual pero esto es sobre las plantas curativas, ¿no? curativas. Sí. Ya, mira, o sea, hemos empezado hablando de la señora Blanca, después hablamos del periodista que comenta que las personas prefieren curarse en sus casas antes que ir a los hospitales, y este mismo periodista menciona en el siguiente párrafo que en otros lugares han encontrado pues un remedio contra el coronavirus. Ahora, Uh-huh. sobre esto, Omar Vacas dice que hay más de 3.200 plantas medicinales. Nos faltan 3 párrafos, Jimena, vamos y terminamos. A ver, a ver, a ver. Este etnobotánico ha tratado de hacer el mismo brebaje. A ver, vamos a ver. Ah, ya. Entonces acá, ¿qué resaltaríamos? Se ha querido hacer el mismo brebaje. A ver, voy a leer. En sus recorridos durante la pandemia, este investigador ha visto que mientras en las ciudades se aliviaban los síntomas de la COVID-19 con paracetamol y otros medicamentos industriales, en las comunidades indígenas usaban diversas plantas. Menciona la misma verbena que Blanca recomienda a sus vecinos para bajar la fiebre en la calera, pero también el tabaco que algunos indígenas usan en la Amazonía para hacer aspiraciones y tener más energías o mejorar el sistema inmunológico. El eucalipto que funciona como un descongestionante, la chuquiragua que es antiinflamatoria y las dulcamaras que tienen un poder antiviral extraordinario. Esta última, cuyo nombre científico es calanchoe, no es autóctona, sino que fue introducida en Ecuador y está incluida en un listado de plantas con actividad antiviral que aspira a ser la base de futuros ensayos clínicos. Muy bien. A ver, ¿qué Ya. resaltarías ahí? Vamos, vamos. En, en, eh, mientras en las ciudades se alivian los síntomas de COVID con paracetamol y otros medicamentos industriales, en las comunidades indígenas usaban diversas plantas. Ah, ya, entonces mejor vamos a poner. En las ciudades se aliviaban los síntomas de la COVID con paracetamol y otros medicamentos. En cambio, en las comunidades usan distintas plantas. Esto refuerza la idea anterior, ¿no? De que la gente prefería quedarse en sus casas antes que ir a Uh-huh. los hospitales, ¿no? Y se curaba con plantas. A ver, vamos, vamos, ¿qué más? Ya. Bien se hace el uso del tabaco. Primero la verbena, ¿no? Eso refuerza lo de Blanca y la de Ya, después el tabaco. ¿Qué el más? ¿Qué otra hierbita? tabaco, el, el eucalipto, Ya, el eucalipto, la chuquiragua, la chuquiragua, muy bien, ¿ah? ¿Qué más? el dulcamaras, Las dulcamaras, ¿no? a las dulcamaras.
Y de estas dulcamaras es que habla que se llama calanchoe y un poquito más, ¿no? Pero entonces lo más importante es que en las ciudades se alivian con paracetamol y en cambio acá habla de qué? De las comunidades indígenas con el uso de las plantas. Muy bien, muy bien. A ver, vamos, vamos. Otro más. Otro Ya. párrafo más y terminamos, Jimena. Jimena. El investigador ecuatoriano participó en la elaboración de ese compendio de plantas antivirales, llevado a cabo en varios países, y de pronto será publicado. Y que pronto será publicado. Encontramos aproximadamente unas 150 plantas que podrían ser como coadyuvantes de algún tratamiento para el coronavirus. Las dulcamaras que se están tomando en algunas comunidades indígenas ecuatorianas tienen un efecto probado en el tratamiento del herpes 1 y el herpes 2. Ya. A ver, ¿cuál crees? ¿Qué idea se resaltará? Está más fácil, ¿ah? En este párrafo habla más de la importancia de dulcamaras. Ah, en este caso de este compendio de las plantas antivirales, ¿no? Sí, Porque después solamente menciona lo que dice este investigador, ¿no? sí. Y es algo más específico. Entonces, el La investigador elaboración. ecuatoriano participó en la elaboración de este compendio de plantas antivirales llevado a cabo en varios países y que pronto será publicado. O sea que sí. ¿Te acuerdas que él mencionó que había como 3.200 plantas que son curativas? Ya, pues él está elaborando un compendio de esas plantas y que pronto va a ser publicado. Obviamente que acá te dice una información específica y habla un poco más de las dulcamaras. Pero esto ya es algo específico que se desprende de esta parte más general. ¿Sí, Ah, ya. Jimena? Sí, profesor. Y vamos terminando, ahora sí, el último párrafo, Jimena, vamos, vamos. Ya. Vacas Cruz advierte de las charlatanerías que existe alrededor de las plantas curativas y que muchas veces ha puesto en peligro de extinción a algunas especies nativas. Durante la pandemia hubo un bulo alrededor de las cascarillas, un árbol nativo del sur del país que fue sobreexplotado en el siglo XVII, cuando se extraía de su corteza la quinina, un alcaloide capaz de eliminar al parásito causante de la malaria. La cascarilla recuperó vigencia en redes sociales y se decía que curaba la COVID-19, nada más lejos de la realidad. El etnobotánico explica que las bebidas preparadas con la corteza del árbol han sido usadas para tratar problemas cardíacos, calambres nocturnos, dolores articulares, gripes, fiebres, pero nada más. Y si se toma en cantidades equivocadas puede resultar tóxico. Por eso hace una llamada de atención a las autoridades sanitarias de Ecuador, que haya mayor difusión de la farmacia natural que tiene el país. Muy bien, Jimena. Entonces, a ver, vamos viendo, vamos viendo. ¿Qué resaltarías acá? Ya. Que existe alrededor de plantas curativas y que muchas veces ha puesto en peligro de extinción a algunas especies nativas. Muy bien. Advierte de la charlatanería, ¿no? Que hay acerca de estas plantas curativas y que ponen en peligro de extinción. Pero aparte de esto, al final, ¿qué menciona? Que haya mayor difusión de la farmacia natural que tiene el país. Muy bien, hace una llamada de atención, ¿no? Y aparte hay un detalle también un alcance que nos da sobre las plantas, ¿ah? ¿Qué será? ¿Qué será? Que se deben tomar en cantidades, no se, si se No se toman en deben cantidades equivocadas, puede resultar tóxico. tóxico. Uy, 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 hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Muy bien, ¿cuál crees que ha sido la intención del autor, Jimena? A ver, vamos, ¿cuál crees que fue su intención? Creo que ha sido la intención de explicar acerca de las plantas medicinales, las usadas en pueblos indígenas. Muy bien, las plantas medicinales. Entonces, ahora vamos a seguir avanzando. El reto es que subrayes y taches el texto. ¿Cómo los indígenas usan las plantas medicinales para aliviar los síntomas del coronavirus? Pero creo que ya se ha hecho. Obviamente no hemos tachado. Por otro lado, en forma complementaria, más bien hemos resaltado, ¿no?
Sí, profesor. Muy bien. O sea que ya tenemos la tarea hecha. Por lo menos esa tarea planteada en la diapositiva. Ahora vamos a reflexionar, Jimena. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos acerca de las plantas medicinales que son buenas para algunas enfermedades. Sin embargo, tomarlas de manera en exceso o en malas cantidades puede ser dañinas. Existe una gran variedad de plantas medicinales que hay en el país de Ecuador que pueden ser usadas para enfermedades. Se pueden dar buen uso, ¿no? A estas plantas para curar enfermedades, así como los síntomas del coronavirus. Muy bien, muy bien. ¿Qué dificultades tuvimos a leer? Sé sincera, Jimena. El, el texto estaba en azul, profesor, no se veía bien. Eh, Uy, ya. Palo para el que hizo la diapositiva, ya. ¿Qué más? eh, habían algunas palabras en quechua que no pude pronunciar bien Ya, y se me dificultó un poco. muy bien. Y dime, Y ¿cómo superamos esas dificultades? eh, el, arreglando el diapositivo Muy y, bien, muy le- y leyendo detalladamente la palabra. perfecto, muy bien. ¿Y para qué nos servirá el aprendido, Jimena? Me sirvió mucho de conocimiento eh, para acerca de las plantas medicinales que hay, ¿no? También las plantas de Ecuador también encontramos acá en el Perú y podemos utilizarlas de manera adecuada, claro, para algunas enfermedades que tenemos en casa, como la gripe, la fiebre, y también a tener mucho cuidado con no automedicarse de manera inadecuada, en exceso. Muy bien, Jimena. Entonces, hemos concluido esta clase para quinto de secundaria. Nos vemos, Jimena. Chau, chau, cuídate. Hasta luego, profesor, gracias.